Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy es 29 de junio y los saludamos para hablarles de un tema que, ha generado polémica en el Congreso de la República, porque ustedes saben que Carlos Hernán Rodríguez tuvo que salir de la Contraloría General y, lo que correspondía era que se iniciara el proceso de elección de inmediato, pero por ahora, a pesar de unas declaraciones del presidente del Congreso, Alexander López, de que ya se iba a iniciar con el cronograma de actividades, pues no ha ocurrido nada. Por eso está con nosotros a esta hora la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Representante, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia que nos acompaña en la tarde de hoy. Pues representante, mire, hay mucha preocupación porque antes de que se acabaran las sesiones extras presentaron una proposición que para esperar a que se resolviera una tutela que puso Carlos Hernán Rodríguez. Ocurre eso, se van al receso legislativo, Alexander López anuncia que va a iniciar este proceso, todo este cronograma, pero todo quedó en palabras, no ha ocurrido nada. ¿Qué opina sobre esto? Lo primero que es importante contarle a los colombianos y a las colombianas que nos están viendo es que la Contraloría General es un cargo muy importante para todas y para todos los ciudadanos. O sea, estamos hablando de la entidad que en teoría debe revisar que los recursos que pagamos en impuestos, todos nosotros, efectivamente se inviertan en las necesidades de los municipios, de los departamentos y de todo el país. Hay contralorías departamentales, municipales y, por supuesto, la Contraloría General de la República. La Contraloría se elige, pues, al ser un cargo, además, con una gran cantidad de puestos, tiene unas normas muy claras que establecen su procedimiento para la elección. Lo que pasó fue que el Congreso y el presidente del Senado, básicamente, indujo al Congreso a que se violara la Constitución y la ley que reglamenta el trámite para la elección del Contralor, con el objetivo de inflar a la brava el puntaje de un candidato cercano al gobierno y también que fuera garantía para los partidos tradicionales. Con esta fue con la joyita o con la jugadita con la que nosotros empezamos nuestro periodo en el Congreso de la República y nosotros, pues, hicimos todas las constancias, luchamos y peleamos desde adentro del Congreso para que esto no se hiciera de esta manera, para que no se pasaran por la faja Roy Barreras y David Racero la Constitución y la ley que reglamenta la elección de la Contraloría, porque de entrada no debería elegirse el Contralor como hoy se hace. O sea, no tiene sentido que sea el Congreso de la República el que elija el Contralor, porque imagínense, el Contralor es el que debería evaluar que los gobernadores, los alcaldes y por supuesto el presidente, pues no se roben los recursos públicos, sino que los inviertan en los recursos que se requieren y en las necesidades de los respectivos territorios. Sin embargo, lo que viene pasando es que como el Contralor lo elige el Congreso de la República, el Congreso está compuesto por representantes y senadores de partidos que a su vez tienen alcaldes y gobernadores, pues no tiene sentido que el Contralor, que debería controlar a los políticos, sea elegido a su vez por políticos. Nosotros hemos venido planteando esta discusión para que se modifique la forma en la que se elige el Contralor, pero quizás lo más descarado de todo esto es que ni siquiera esa ley la cumplieron, sino que se pasaron por la faja la norma para introducir arbitrariamente un criterio de selección que le permitió a Carlos Hernán Rodríguez, el Contralor actual, pues ganar el concurso y al final ganar los votos de los congresistas. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Nosotros demandamos esto ante el Consejo de Estado, el Consejo de Estado nos dio la razón, en un fallo muy claro dice, evidentemente no hay nada que justifique que el señor Roy Barreras haya introducido una entrevista puntuada por los congresistas y que esta entrevista pasó a Carlos Hernán Rodríguez del tercer puesto en la lista de elegibles al primer puesto. Por ende, el Consejo de Estado le da la orden al Congreso de que inicie de nuevo el proceso de elección de Contralor. Como todas y todos ya sabíamos, obviamente Carlos Hernán Rodríguez iba a presentar, a pesar de que aquí no procedan recursos, lo que está haciendo el señor Carlos Hernán Rodríguez es entutelar para pedir pues que no lo saquen de la Contraloría. Sin embargo, ya ha intentado varias estrategias. Primero intentó enlodar a una magistrada del Consejo de Estado, cosa que no le salió bien, le negaron ese recurso y posteriormente él ha presentado una tutela que traía o que en la que solicitaba medidas cautelares, es decir, que lo dejaran a él en su cargo mientras se fallaba, pero el juez no le otorgó esas medidas cautelares. Así que no tiene sentido
lo que tú planteabas ahora, que los partidos, especialmente el Partido Liberal y el Partido Conservador, Diego, estén proponiéndole al Senado y le hayan, mejor dicho, el Senado haya aprobado una proposición que va en contravía de la orden que le dio el Consejo de Estado. Lo que propusieron el Partido Liberal y el Partido Conservador es que no se dé inicio al trámite de elección del nuevo Contralor hasta que no se agoten todos los recursos jurídicos que Carlos Hernán decida interponer. Pero esto puede tomar un tiempo largo. De hecho, junto con el doctor Humberto de la Calle, junto con Cristian Avendaño, representante de la Cámara por Santander, y varios otros congresistas del Partido Verde, independientes y del Pacto Histórico, presentamos una carta a la mesa directiva del Congreso pidiendo que se dé inicio de manera rápida y pronto a la elección del próximo periodo de Contralor, porque de lo contrario nos podrían tener aquí esperando hasta que se acabe el periodo del actual Contralor con con las pataletas jurídicas que él vaya a presentar, pero pues mientras tanto la Contraloría sin una cabeza, o peor, como está hoy en cabeza el vicecontralor, que ni siquiera tiene los méritos para estar hoy en el cargo en el que está, y que ha sido la persona más denunciada por estar entregando a diestra y siniestra puestos en la Contraloría, según las denuncias que se han presentado en medios de comunicación. Entonces, en eso va toda esta disputa del Contralor. Claro, eso quería preguntarle, representante, porque en medio de todo esto que está ocurriendo, queda como contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, si no me equivoco, queda como contralor encargado, y pues hay muchos señalamientos en contra de él, incluso, como usted lo dice, que no cumple con los requisitos para estar al frente de la Contraloría. Entonces, en ese sentido, pues la Contraloría en este momento está en el limbo, ¿o no? Exactamente. El señor Zuluaga es una de esas personas que ha sacado títulos express de manera sorprendente, un título de pregrado, tengo entendido que en 2 años, si no me equivoco, cuando el concurso para elegir contralor es bastante exigente. Se realiza un concurso a nivel nacional, como un examen, una prueba de conocimientos, y los mejores puntajes conforman una lista final, digamos, de los 10 finalistas, conformados mitad hombres, mitad mujeres, y el Congreso de la República evalúa cada uno su hoja de vida, o cada una su hoja de vida, revisando cuál es su experiencia, cuál es su conocimiento, y efectivamente las personas que pues se ganan este puesto en la Contraloría pues tienen que tener una experiencia y una formación profesional de alto nivel, porque pues van a tener que hacer seguimiento a los recursos públicos. De hecho, en recursos que ya estaban contabilizados, que en teoría la Contraloría debería estar en búsqueda de esos recursos, porque además el objetivo de la Contraloría no es solamente encontrar los culpables, sino recuperar la plata pública que se roban. O sea, es una gran tarea, requiere de una persona muy formada, no solamente en términos académicos y en términos de experiencia laboral, sino también en términos éticos. Es decir, obviamente la Contraloría tiene un poder político fundamental, puede digamos, y debería estar investigando y siendo una piedra en el zapato para todos los corruptos que hay en Colombia, pero lamentablemente lo que ha venido pasando es todo lo contrario. De hecho, en el escándalo de corrupción de los recursos de OCAT Paz, la denuncia fue muy indignante porque había un delegado de la Contraloría en el OCAT Paz. ¿Qué fue lo que pasó? Habían recursos de regalías para destinarse a los municipios PEDET, que son municipios muy empobrecidos, en donde la tasa de alfabetizaje de la gente, por ejemplo, es menos de 1/3 de la población, y a estos municipios debería destinarse estos recursos. ¿Qué fue lo que pasó? Las personas que conformaban el OCAT Paz y que decidían a qué municipio le daban plata y a qué municipio no, en ese OCAT Paz había un delegado de la Contraloría y empezaron a pedirle peaje a los alcaldes para que los proyectos fueran financiados. El delegado de la Contraloría, presuntamente, lejos de denunciar que esto estaba pasando, lo que hizo fue poner presuntamente un peaje adicional, es decir, cobrar cerca del 2% de los recursos de los proyectos que se iban a ejecutar en los municipios PEDET para que él votara, digamos, para que les diera vía libre en el OCAT Paz. Alrededor de esta crítica van las denuncias que se han presentado. Por supuesto, todo esto es materia de investigación, pero les quiero poner un ejemplo de la importancia que tiene la Contraloría y por qué nosotros hemos decidido hacer una labor de control político serio a la labor de esta institución, pues porque estamos hablando de que debería estar buscando cerca de 7.7
7 billones de pesos que hoy ya se sabe que están perdidos, que se los robaron en algún municipio o departamento del país, y la Contraloría debería estar persiguiendo tanto a los políticos corruptos como a esos recursos. Pero si la Contraloría, por el contrario, está puesta allí para defender y para cuidar a sus amigotes de los partidos que mayoritariamente lo ponen ahí, pues lo que está en riesgo son los recursos públicos del Estado colombiano. Por eso es que no es una bobadita, digamos, de discusión, y no es una bobadita de debate, sino que por el contrario, pues requeriría urgentemente que el Congreso dé inicio al proceso de elección de Contralor. Ahora, de manera franca, que se reinicie el proceso de elección de Contralor no nos va a garantizar que haya un Contralor independiente. Si queremos eso, sin duda alguna, necesitamos modificar la forma de elección del Contralor, y de hecho hay varios colegas que están planteando que la Contraloría puede, digamos, modificarse o reemplazarse por otra institución, porque pues hay debates sobre la eficiencia que ha tenido esta institución a lo largo de los últimos años. No, y ahí entra entonces el asunto del Contralor, de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, del Procurador. Pero bueno, representante, mire, a pesar de que esta decisión del Consejo de Estado no hay ningún recurso, Carlos Hernán Rodríguez ha intentado hacer, digamos, hasta lo imposible para quedarse. Y en una rueda de prensa que convocó, curiosamente la petición que lanzó es que no le fueran a quitar su esquema de seguridad. Es bastante llamativo, representante, que estas personas que llegan a estos cargos dicen que trabajan por el bien del país, pero hay una decisión judicial que hay que acatarla. Evidentemente puede que no esté de acuerdo, pero las decisiones de la justicia se respetan. Exactamente. Mira que fue muy irónico que esta solicitud, que no solamente se radicó en Senado, sino también en la Cámara, solo que en la Cámara no se aprobó porque afortunadamente, pues los que demandamos la elección del Contralor somos representantes a la Cámara, junto con Cristian Avendaño, representante del Partido Verde por Santander, y digamos que defendimos a capa y espada el fallo del Consejo de Estado. Fue muy irónico que el Partido Liberal, el Partido Conservador y en ese momento el Centro Democrático pidieran que la mesa directiva del Congreso no acatara el fallo del Consejo de Estado, cuando ese mismo día, fue el 20 de junio, habían estado promoviendo las marchas de la oposición. Por supuesto, la ciudadanía tiene todo el derecho legítimo de movilizarse, sea a favor o sea en contra del gobierno, pero una de las banderas de esa movilización, que también la oposición en teoría defendía, es que se respeten las decisiones de las Cortes y que se acaten los fallos judiciales y que se respete la separación de poderes. Sin embargo, ese mismo día, a las 7 de la noche, estos partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático, pidieron la palabra en la Cámara de Representantes para pedirle al presidente que desacatara el fallo del Consejo de Estado, con el argumento de que teníamos que esperar a que fallara la tutela del señor Carlos Hernán Rodríguez. No hay jurisprudencia alguna que señale que el fallo del Consejo de Estado solamente entra en vigencia una vez se agoten las tutelas diferentes que pueda presentar el señor Carlos Hernán, porque además él está apelando en organismos multilaterales. Es posible que estas decisiones de los organismos multilaterales se tomen un tiempo, y mientras tanto que se pasa el periodo del Contralor y pues al final terminamos ya esperando, mejor dicho, a que vuelva a haber la elección durante los próximos 4 años, o sea, en el próximo periodo legislativo. Así que a mí esto me parece francamente un descaro, que haya congresistas pidiéndole al Congreso que no acate la ley, que se pase por la faja la decisión del Consejo de Estado. No tiene ningún sentido, ningún asidero jurídico, y por el contrario uno se pregunta cuál es el interés de estos partidos o de estos congresistas en que no haya un nuevo Contralor. ¿Cuál es el interés en que siga el doctor Zuluaga hoy, que era el vicecontralor y que entró a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez, que fue el contralor sobre el cual, digamos, actuó el fallo del Consejo de Estado, quitándole la Contraloría? ¿Cuál es el interés para atornillar en su cargo a Carlos Hernán Rodríguez? Porque además ha habido varias denuncias públicas de que estarían repartiendo puestos en la Contraloría, especialmente al partido de la U, al Partido Conservador, y al partido nuevo de Roy Barreras, que se me va en este momento el nombre, pero pues tendría todo el sentido, porque pues fue Roy Barreras el que se pasó por la faja la Constitución y la ley para inflar el puntaje de Carlos Hernán Rodríguez y darle el poder tan tremendo que tiene un Contralor General. Entonces, pues nosotros no nos vamos a quedar callados, nosotros vamos a seguir en esta lucha porque se dé inicio de nuevo a un proceso de elección de Contralor, porque se cumpla la ley. La ley, digamos, ya tiene un veneno en sí misma, porque es la que permite es la que reglamenta que es el Congreso el que elige el Contralor, pero también tiene unos seguros, unos requisitos en
materia de mérito, en materia de garantías procesales para todas las personas que compiten por la Contraloría, y esas fueron las garantías que aquí no se cumplieron. La Fuerza de la Paz, así se llama el partido de Roy Barreras, quien en agosto asume la embajada en Londres y dicen que estará allí un año. Representante, estamos a la espera de que Alexander López anuncie ese calendario, pero los días están pasando, viene un puente festivo, estamos en medio de un receso legislativo, ya llega julio, el mes de los memes de nuestro país, que por cierto ya están rondando por ahí. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque le puedo apostar que va a llegar el 20 de julio, van a arrancar ustedes de nuevo una legislatura y ese cronograma no va a conocerse. Pues mira, nosotros pues tengo entendido que hay voluntad política de Alexander López para iniciar el proceso de elección de Contralor. De hecho, ese mismo día, el 20 de junio, Alexander López, el actual presidente del Senado, había anunciado ya que se iba a dar inicio al proceso de elección de Contralor, y es por ese motivo que los partidos tradicionales presentan esta proposición para frenarlo, esperando a que haya una nueva mesa directiva, en alguna medida con la intención de que estos partidos puedan participar en esa nueva mesa directiva. Se espera que sea el Partido Liberal el que tenga la presidencia de la Cámara durante el próximo periodo legislativo, así que yo creo que esa es una de las motivaciones por las cuales estos partidos están frenando el proceso de elección, porque quieren ser partícipes de la definición de los términos del concurso. Ahora, nosotros vamos a presionar, y de hecho ya hemos estado en contacto con el equipo de trabajo de la presidencia del Senado, porque este es un proceso largo. O sea, esto pasa por hacer un concurso para elegir qué universidad es la que va a aplicar el examen. O sea, esto no va a pasar en un mes ni en 2 meses. Esto va a tomar un tiempo, así que nosotros no queremos que se siga pasando el tiempo como si nada. Y mientras tanto, pues la Contraloría siga en cabeza, además del señor Zuluaga, que además les cuento que nosotros también estamos en esa disputa porque no entendemos por qué asume este cargo el vicecontralor y por qué no es el Congreso el que está delegando un contralor encargado que pueda y deba tener efectivamente los méritos, y que obviamente pues mientras se vuelve a elegir el contralor pues pueda ejercer esta labor. Pero entonces nosotros estamos en esa presión. Creo y tengo entendido que existe la voluntad política de la presidencia del Senado para iniciar este proceso. A Colombia no le sirve. Especialmente le dirijo este mensaje a la audiencia, porque yo sé que a veces esto se ve mucho como el tema de los políticos, el contralor, ¿qué hace la Contraloría? Pero al final tenemos que entender que estamos hablando de nuestros impuestos. Si la situación económica es difícil, imagínense, todos los hogares colombianos están haciendo un esfuerzo enorme para pagar sus impuestos, para que se puedan invertir en educación, en salud, en vías, en seguridad, en todas las necesidades que tiene la gente. Así que la Contraloría termina siendo una entidad fundamental para que esos recursos no terminen desviados. Por eso yo hoy aprovecho que estoy aquí en Semana acompañándoles para extenderle de nuevo la invitación al presidente del Senado para que dé inicio al trámite de elección de Contralor. No tiene que hacerse en medio del periodo legislativo, o sea, ellos podrían, en medio del receso legislativo, dar apertura al proceso de elección de Contralor, mucho más, digamos, con todo el respaldo del fallo del Consejo de Estado, que hasta el día de hoy pues no se ha llevado a cabo. Es increíble que hasta el mismo Congreso se pase por la faja la decisión del Consejo de Estado. Pues dejando ese tema claro, representante, quiero preguntarle por otro asunto que ha generado indignación, y es el Fondo Nacional del Ahorro, que aquí en Semana llamamos el Fondo Liberal del Ahorro. Esto porque el señor Gilberto Rondón cogió la entidad como una bolsa de empleo y reconoció con nuestros colegas de la W que entregó unos puestos a 19 congresistas liberales para que apoyaran las reformas del gobierno. Al parecer, pues hicieron conejo porque no las votaron. Bueno, por lo menos 18 no las votaron. Pero entonces, representante, vemos a Rondón, quien supuestamente el presidente le pidió la renuncia de inmediato, y está en el puesto. Y entonces ahora el señor Rondón está bravo porque se le pregunta por esas actuaciones. Mira, yo lo he dicho en varios espacios, yo voté por el presidente Petro en la segunda vuelta. No le hice campaña ni invité a otra gente a que votara por él, pero francamente decidí votar por él en la segunda vuelta. Uno, porque había cosas de profundas diferencias con la otra candidatura de Rodolfo, por ejemplo, en materia del papel de las mujeres en la sociedad, pero sobre todo porque había una promesa
de un cambio en relación a la política tradicional. Y un cambio, por supuesto, que pasa por el fondo de la política, cómo se va a organizar la educación, cómo se va a organizar la salud, pero también pasa por la política, por la forma de la política en sí misma, por transformar esos mecanismos de la política tradicional y de la corrupción que tan cansados tienen a los colombianos y a las colombianas. Y eso sí ha sido una decepción absoluta frente a las decisiones que ha adoptado el gobierno. El lunes de esta semana que acaba de pasar, no solamente se anunció que el señor Rondón seguía en la dirección del Fondo Nacional del Ahorro, sino que además el gobierno básicamente ha empezado a decir que eso no es un delito, que entregarle puestos a los congresistas para que los congresistas voten de alguna manera en particular no es un delito, y resulta que sí lo es, está tipificado como cohecho. Por ese delito fue que varios congresistas fueron a la cárcel en medio de la crisis política. Si le quitamos ese delito al Código Penal para salvar al gobierno del presidente Petro, pues también tendrían que sacar de la cárcel y dejar de juzgar a todas las personas investigadas por la crisis política, cuando el expresidente Uribe quería comprar votos en el Congreso en el debate sobre la reelección. O sea, aquí estamos hablando de un asunto medular de cómo ha venido funcionando la corrupción en Colombia. No es solamente mermelada, no es yo gobierno con los míos, como intentó presentar esa decisión el director del Fondo Nacional del Ahorro. Estamos hablando de un delito porque además, digamos que dinamita el planteamiento o la apuesta de la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuya principal función, además de sacar leyes, es ejercer el control político. Esto no me sorprende de un gobierno pues que, segundo punto, presentó una reforma política en donde le ofreció a los congresistas ser las cabezas de lista de las listas cerradas para las elecciones al 2026. O sea, casi que el gobierno iba regalando curules por otro periodo de 4 años a los partidos con tal de que les votaran sus reformas. Eso es un asunto con el que nosotros no podemos conectar. También se habló de la candidatura de Mario Fernández Alcocer a la gobernación de Sucre, que es una persona muy cuestionada por sus relaciones con paramilitares y que es un familiar de la primera dama Verónica Alcocer. Hoy no se sabe qué posición va a adoptar el gobierno frente a esa candidatura, pero el domingo anterior había dado una entrevista diciendo que él entra como Pedro por su casa a la casa de Nariño a pedir cosas para Sucre. Entonces, yo sí me pregunto, y ese mismo día fue que salió a la luz que Benedetti no había salido del cargo de la embajada de Venezuela. Todos los colombianos y las colombianas creyendo y jurando que Benedetti y Petro se odian, que están agarrados, que mejor dicho, enemigos y archirrivales, y resulta que Benedetti todavía en el cargo de la embajada y además reuniéndose al parecer 2 veces aquí en Bogotá. O sea, ¿qué es lo que están cuidándole a Benedetti? ¿Cuál es el silencio que le están pidiendo? ¿Por qué están tan interesados en terminar de la mejor manera con Benedetti? Yo sí tengo que decir que eso es un asunto muy decepcionante, que no van a contar con nuestro silencio en el Congreso, porque a pesar, mejor dicho, yo voté por Petro, pero en ningún momento eso implica un cheque en blanco para que nosotros dejemos de denunciar cuando estas concesiones a la política tradicional estén embolatando además la agenda de cambio. Es que la gente votó queriendo una transformación, queriendo un cambio. Mejor dicho, si Petro hubiera dicho, elíjanme que yo les prometo que voy a hacer lo mismo que han hecho todos los gobiernos anteriores, no gana. Desde la primera vuelta hubo un mandato social de cambio. Tanto las personas que votaron en su mayoría por Rodolfo como por Petro, pues no querían votar por Fico, que era el continuismo, el candidato del expresidente Iván Duque. Querían un cambio. Así que yo he estado esta semana, sí, la verdad te lo confieso, pues muy decepcionada frente a esas concesiones cada vez más grandes a los politiqueros tradicionales. Y si tú revisas quiénes son las personas más cercanas al presidente, Benedetti, Lizcano, que viene del partido de la U, Roy Barreras, que ha tenido la camiseta de todos los gobiernos anteriores, Alfonso Prada, imagínate, antes estaba ahí Laura Sarabia. O sea, incluso para los sectores de la izquierda democrática que le hicieron campaña, también es imposible llegar al presidente porque su círculo más cercano sigue siendo de la política tradicional. Representante, teniendo esto claro, esta decepción que usted tiene por estos temas puntuales que ya nos contó, vemos que estamos en una situación política de nuestro país bastante curiosa, por decirlo menos. Usted cuenta, y lo ha dicho en varias entrevistas, que usted apoyó al presidente Petro. Es normal, es nuestra democracia. Pero entonces, si usted hace una crítica, empieza a ser objeto de ataques. Le ha pasado a usted, le ha pasado a Catherine Jubinado, a otros congresistas, al punto de que, por ejemplo, a Catherine Jubinado, porque se tomó una foto con Miguel Polo Polo, empezaron a darle con todo en redes sociales. Es decir, ya estamos llegando al punto en que pareciera que no se pudiera tomar una foto con alguien que piensa de manera diferente.
¿Será que pensaron, representante, en el caso suyo, como lo dice usted, que era un cheque en blanco? Es decir, que usted iba a llegar y iba a apoyar absolutamente todo lo del gobierno y que no puede decir nada. Pues mira, yo creo que hay un doble rasero muy fuerte porque pues yo hubiera querido ver todas esas voces críticas cuando en la campaña presidencial varios clanes de políticos tradicionales e incluso que habían tenido vínculos con la parapolítica, pues se subían a la tarima en medio de la campaña del presidente Petro. Me hubiera gustado ver unas críticas similares. Yo pues no comparto esas críticas que se han hecho, varias de ellas. Ahora, yo la verdad tengo también muchas diferencias con la oposición, Diego, también te lo quiero confesar, porque creo que hay una incoherencia y como un rabo de paja muy fuerte con varias de las críticas que se han presentado. Aquí en Semana yo estuve en un debate con Miguel Uribe, apenas pasó lo de Benedetti, y él decía, no, este es el peor escándalo de corrupción que se ha presentado en la historia del país. Y yo decía, sí es un escándalo indignante, pero pues bueno, es difícil hacer ese top 10 empezando porque yo ahí metería Odebrecht, Reficar, Agroingreso Seguro y todos los escándalos de corrupción que han pasado en gobiernos de los partidos que hoy están declarados de oposición. Entonces yo creo que hoy la sociedad y creo que el votante promedio, la ciudadanía debe estar como en una encrucijada porque puede estar pensando como, no, vea, esta es la prueba de que todos los políticos son iguales, votamos por uno que prometía cambio y terminó siendo igual, y yo quiero... Digamos, nosotros estamos junto con mi partido que se llama Dignidad y Compromiso, que es un partido nuevo que nació hace un año, pues como planteándole a la opinión pública de la ciudadanía que Colombia merece mucho más que lo que ofrece tanto el pacto histórico como el centro democrático, porque lamentablemente el presidente tampoco decidió romper con esa política tradicional, y ese doble rasero yo también lo he sentido mucho. Seguramente te refieres a Twitter y a todo lo que son las bodegas y a, por ejemplo, cuando nosotros presentamos la proposición de archivo de la reforma a la salud, porque es que al final terminó quedando como un Frankenstein, una colcha de retazos. No es porque nosotros no creamos que el sistema de salud necesita urgentemente una reforma. Hay cosas acertadas que la reforma planteaba inicialmente, como fortalecer la red pública hospitalaria, como cambiar a un sistema preventivo de salud, de acuerdo, como mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de acuerdo, pero al final la reforma, después de tantas modificaciones y de tantos ajustes y de tanto que se cedió y que se terminó negociando de la reforma, terminó legalizando la integración vertical de las EPS, no las elimina, sino que permiten que desarrollen labores de veeduría al tiempo que prestan servicios de salud, y nosotros no podemos acompañar una reforma que creemos que va a afectar de alguna manera, mejor dicho, que no va a resolver los problemas del actual sistema, sino que incluso puede generar otros problemas. Pero ni siquiera ese debate se ha podido dar porque de una vez cuando nosotros planteamos alguna diferencia con el gobierno, ay, claro, es que ustedes son uribistas, ay, claro, es que ustedes, no sé, ahí están con María Fernanda Cabal. Y pues yo les quiero decir que en cero tengo coincidencias, muy difícilmente, mejor dicho, no tengo ninguna coincidencia ni de forma ni de fondo con el Centro Democrático, pero pues eso no puede inhibir que yo tenga la posibilidad de expresar mi lectura, mis posiciones frente a las decisiones del gobierno, e incluso congresistas del pacto histórico también, digamos, que han denunciado algunas de las decisiones equivocadas del gobierno. Algunos no apoyaron la reforma política del presidente Gustavo Petro porque era muy evidente el regalo que terminaba haciendo para la política tradicional, y esas voces críticas y disidentes yo las valoro muchísimo, las valoro mucho porque creo que muestran pues que no todo el mundo se va a guardar silencio ni va a firmar un cheque en blanco. Entonces, Diego, eso quería decir yo porque mucha gente me ha dicho, pero usted pone un ejemplo. Dime. Usted pone un ejemplo, María Fernanda Cabal. Si usted en algún evento que está con María Fernanda Cabal, algo que trabajen juntas, teniendo claro que tienen una ideología totalmente opuesta, si se toman una fotografía, ¿usted se negaría? Por ejemplo, es que mire que me ha causado impresión ver cómo esa violencia política en la que estamos. Entonces, si alguien dice que es de derecha, es paramilitar. Si alguien dice que es de izquierda, entonces es guerrillero. O sea, realmente estamos llegando a unos niveles absurdos de intolerancia, ¿no? ¿Se tomaría esa foto, por ejemplo? Diego, yo no creo que esas fotos sean justificación válida para ninguna crítica política, pero te voy a contar por qué yo en principio no me tomaría una foto, especialmente con María Fernanda Cabal. Es porque cuando yo era parte del movimiento estudiantil, muchos perfiles en Twitter y todo esto muy cercanos al Centro Democrático empezaron a difundir mentiras sobre mí,
que terminaron poniéndome en riesgo fuertemente. Algunas personas se inventaron que yo era la esposa de Timochenko, Diego. Obviamente no era verdad, obviamente no era cierto. Pusieron una foto de una persona que ni siquiera se parece a mí y que al parecer, no sé, es la pareja de Timochenko, no tengo ni la menor idea, pero eso me generó muchísimos problemas. Desde ahí yo empecé a recibir muchas amenazas. Mi familia, o sea, mejor dicho, eso fue una situación emocionalmente muy difícil para mí. Obviamente no es cierto, yo de hecho nunca he respaldado la violencia en las movilizaciones, y creo que aquí hemos dejado, ustedes siempre me han abierto los micrófonos para expresar mi diferencia frente a esas formas de protesta. Yo siempre he sido muy clara con eso. Aún así nada de eso valió, y estos mensajes fueron replicados en ese momento por la senadora, mensajes de este estilo, por la senadora María Fernanda Cabal. Entonces, pues yo tengo esa historia personal que evidentemente, pues, a mí me afectó. No la dejaría tomarse esa foto, pero, claro. Pero igual, por ejemplo, mira, nosotros presentamos una proposición al Plan Nacional de Desarrollo para declarar emergencia nacional por violencia machista. La mayoría de los puntos de esa declaratoria de emergencia me parecen a mí excelentes. Y en esa apuesta, pues, estuvimos con todas las mujeres del Congreso. Así fuesen de diferentes partidos, independientemente del partido. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, suscribió esa proposición y pues obviamente coincidimos, no hay ningún problema. Hemos vivido violencia machista, no de la misma naturaleza siempre, pero todas las mujeres la hemos vivido en diferentes momentos, así que pues obviamente podemos coincidir. Tampoco creo que estas críticas a Katy sean lo principal, y si van a utilizar ese rasero, pues también aplíquenselo a muchos de los congresistas, pues del pacto, que también se han tomado votos así. Y a mí me parece que ese no es el punto central de la política. ¿Por qué no discutimos las votaciones, los proyectos de ley, las posiciones políticas? Y sobre todo, pues hay que hacerlo con respeto, yo sí creo que de lo contrario nos vamos a quedar en el maltrato, en los insultos, y no vamos a ir al alma del debate político. Yo tengo muchas diferencias con el Centro Democrático, obviamente, y aún así creo que podemos tener una discusión respetuosa y democrática, y hacia allá deberíamos tender. Claro, pero yo me imagino, representante, que usted tal vez tenga algún colega en la Cámara del Centro Democrático con el que se habla, con el que conversa, con el que se toma un tinto normal. Es que a veces los quieren graduar a ustedes como enemigos, pues, y eso tampoco puede ser así. Totalmente. De hecho, sí, adelante. Por ejemplo, el representante Oscar Darío Pérez es del Centro Democrático, es de las comisiones económicas, y pues es una persona muy rigurosa, muy estudiosa. Obviamente tenemos diferencias políticas, pero siempre las hemos sabido tramitar pues de la mejor manera. O sea, él vota que sí, yo voto que no, normal, para eso está el Congreso, y pues supongo yo que él también representa parte de la opinión de los colombianos, y eso es algo que tenemos que reconocer que debe pasar en el Congreso. O sea, tener un Congreso homogéneo no le sirve tampoco al país. Claro. Representante, pues nos vamos rápidamente entonces. Jorge Enrique Robledo, candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo ve esa candidatura del doctor Robledo? Acá estuvo con nosotros hace 8 días charlando. Está contento, dijo que puede ganar en primera vuelta. ¿Cómo ve esa candidatura? Yo estoy muy feliz de tener una candidatura además propia de nuestro partido, porque pues estamos en esa tarea. Yo sé que no es la moda, o sea, muy poca gente se levanta diciendo, uy, están haciendo ganas de meterme a un partido político, pero yo entiendo que en general tengamos una prevención, de hecho, con los partidos políticos, porque la historia de Colombia ha sido tenaz en ese sentido, pero yo estoy feliz de que estemos construyendo partido también en Bogotá, porque la idea es poder consolidar una apuesta también de largo plazo, Diego. O sea, poder tener nuevas generaciones que se metan en la política y conjugar la experiencia de décadas de lucha y de control político que ejerció Jorge, por ejemplo, con la experiencia de Sergio en las administraciones en Antioquia y en Medellín, con también las voces nuevas de la política y la juventud que pues queremos organizarnos y que queremos contribuir a consolidar un proyecto político. Estoy feliz de que Jorge haya aceptado. Nosotros le veníamos insistiendo en el partido de que se lanzara, pidiéndole que se lanzara a la alcaldía de Bogotá, y pues ahora estamos dedicados a la construcción de propuestas, de programa. O sea, estamos modo ñoño full, estudiando en detalle los problemas de Bogotá, y no tanto los problemas sobre los cuales yo creo que ya teníamos un diagnóstico muy bueno por nuestro trabajo también en el Consejo en cabeza de Manuel Sarmiento,
también estamos construyendo nuestra lista al Consejo, sino que también estamos enfatizando ahorita nuestro trabajo en las propuestas que le vamos a hacer a Bogotá. Jorge siempre ha sido una persona muy rigurosa, ustedes saben que él no opina sobre un tema si no lo conoce en detalle, así que estamos en ese trabajo y también convocando a todos los sectores que pues nos quieran respaldar y que quieran contribuir a la creación de esa propuesta. Entonces pues estamos muy juiciosos y muy juiciosas en ese trabajo y también pues convocando a los voluntarios y a las voluntarias. Esta no va a ser la campaña, digamos, de más recursos financieros seguramente, pero esperamos pues con toda la iniciativa y la voluntad de la gente y con unas buenas propuestas, pues también contribuir a elevar un poco el nivel de debate que ha tenido hasta ahora la discusión sobre la alcaldía de Bogotá. Y usted dice algo muy importante, los sectores, y la llegada de Jorge Enrique Robledo sin duda moverá el tablero electoral en Bogotá, porque pues el doctor Robledo no genera resistencias y puede tener votos de izquierda, de centro e incluso, lo hablamos con él, de la propia derecha. Hay gente que lo respalda a él, veremos a ver qué pasa, ¿no? ¿Usted no lo ve más bien como un líder de una coalición de centro por ahí? Pues a mí me encanta la idea. Nosotros tuvimos conversaciones inicialmente con el nuevo liberalismo, sin embargo, por múltiples factores no pudimos llegar como una candidatura unificada. Y en ese sentido, pues creo que sigue estando siempre la puerta abierta para que todos los sectores sociales y políticos que se puedan sentir representados en esta candidatura, pues la respalden, independientemente de su origen ideológico, porque creo que desde los diferentes espectros ideológicos siempre hay personas que reconocen la buena labor que hizo Jorge en el Congreso. Creo que, pues a mí personalmente, todos sus debates, por ejemplo, sobre Odebrecht, Reficar, agroingreso seguro, fueron los que me inspiraron muchísimo a meterme en política y de hecho a considerar el Congreso como un espacio válido y muy importante para expresar nuestras voces. Entonces creo que esa contribución a la política colombiana la reconocen personas de diferentes espectros ideológicos, así que bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se quieran pues meter también y no perder la ilusión y la esperanza. Yo creo que ese es el punto central, porque con lo que está pasando hoy en día hay gente que me ha dicho como no, es que yo ya no quiero votar por nadie y como que estamos teniendo otra vez un poco de enfriamiento en la discusión de la política y eso sí es una cosa que no podemos permitir porque se están tomando decisiones sobre todas y sobre todos nosotros y no podemos permitir que sigan tomándose sin nuestros votos, sin nuestra participación activa y consciente. Entonces ojalá podamos también animar a la gente que se meta, no solamente a ser espectador, sino también a ser voluntario y voluntaria de esta iniciativa. Pues representante, mil gracias por su tiempo, por haber hablado de varios temas. El principal era el de la Contraloría, pero ya ve usted, resultamos hablando de otras cosas. Que esté muy bien, representante, que tenga buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, gracias Diego y a toda la gente que nos escuchó esta tarde. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.